¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo muy bien. ¿Y ustedes van para la casa? ¿Empezó la pequeña lluvia en Concepción? Les cuento que hoy vamos a hablar de un tema que cruza la salud pública, el derecho, la cultura juvenil. Es la ley 21.642 que regula los cigarrillos electrónicos o vapeadores en Chile. Así que, bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy día, ley de vapor en Chile. Y para hablar de esto, para profundizar en esta ley del vapeo, ley de cigarrillos electrónicos o de dispositivos de administración de nicotina o de no nicotina, esa es la denominación específica, nos acompaña el abogado Emilio Assad Mellado, director de CIAL Abogados, que nos va a contar un poquito de qué se trata esta ley y qué viene a cambiar. Bienvenido, Emilio, a Abogarrock. Querida Karen, muchas gracias por la invitación. Y nada, un tremendo tema, apasionante tema. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Ojalá que disipemos algunas dudas también, que se esfumen. Disipemos el humo. ¿Eres fumador, Emilio? No, para nada. Fumé mucho tiempo, ¿Ya? pero lo dejé ya hace más de 10 años. ¿Y conoces los vapers? Los conozco, pero no he ocupado jamás. Ah, ya. Porque la gente que nos está escuchando podrá decir, ¿y qué es un vapeador? Bueno, los cigarrillos electrónicos como es algo que sí se conocía como una especie de terapia, ¿cierto?, para dejar de fumar. Pero de repente vino el boom de estos cigarrillos, estos dispositivos en distintas formas, colores, sabores. Y lo peor es que yo, claro, no veo tantos amigos por mi grupo etario, ¿cierto?, ya sub 40, pero sí a amigos de mi hija. Eso me sorprende mucho. Entonces, hablemos un poco qué son los vapeadores, esta ley. Yo he visto, tengo un par de amigos que, a pesar del rango etario, tengo un par de amigos que sí han usado vapeadores o usan habitualmente, y la verdad es que hasta hace un tiempo atrás todos pensábamos que era lo más inocuo de la vida, y al parecer no lo es. Y hay muchos estudios sanitarios, tanto de la OMS como de nuestra institución chilena, la institucionalidad, que se refieren a todos los problemas que generan los vapeadores. De ahí que se dictara esta ley. Es que la publicidad era muy buena, porque yo debo decir que ahí como que coqueteé con los vapeadores en un minuto, pero también conquistada por la publicidad y por esta información que no era tan real y que hablaba de que era inocuo, y que algunos no tenían nicotina, entonces sentías esa sensación rica, ¿cierto?, de estas distintas esencias y sabores, y que te relajaban. Entonces uno decía, mira, para la ansiedad puede servir, pero no, pues eran bien malos, hasta más malos incluso que el cigarro, decían de algunos. Bueno, pero eso parecía lo que pasaba con el cigarro, que todos pensábamos que servía para relajarse, para calmar la ansiedad, y es todo lo contrario, la genera. Esas son las mentiras que uno se dice. Que Sí, uno claro. se dice. Bueno, ¿cierto? Llega esta ley 21.642, el 20 de mayo entra en vigencia, y que viene a prohibir la venta. ¿Qué es lo que hace específicamente esta ley? Es más que la venta, es mucho más que la venta lo que prohíbe esta ley. Yo creo que la premisa básica para entenderla es que empieza a asimilar todos estos productos electrónicos, los vapeadores, y los asimila al cigarro tradicional o al tabaco tradicional, y por lo tanto lo empieza a regular. Y no solo prohíbe la venta, Ujú. prohíbe venta, distribución o entrega gratuita incluso a menores de edad, para empezar. O sea, Ya, ese es el desde. ya. ¿Ya? Entonces, es interesante porque esto llena un vacío en el fondo, y lo que hace necesario esta ley es que no había norma que regulara a los vapeadores. No estaban considerados como elementos asociados al tabaco, y por lo tanto no estaban regulados, nada lo prohibía, nada lo regulaba, y
de alguna manera, si algún lugar prohibía, un lugar, por ejemplo, privado, prohibía que se usaran los vapeadores, no estaban parados en norma legal, ¿ya? Y Ah, para esto es súper útil que primero los define, dice, ¿qué vamos a entender por esto? Y ahí empieza a hablar de los SEAN, que son sistemas electrónicos de administración de nicotina, eso y leí. los CESN, algo así podríamos decirlo, que son ¿Ya? los sistemas electrónicos sin nicotina. Ya, o sea, los define, o sea, eso Los puede ser define, cualquier cosa en el fondo de la forma que tengan, porque hay distintos claro, dispositivos. Yo así veía de es, repente estas tiendas que vendían estos vapeadores, y un sinfín de variedades con distintas, es casi como ir a comprarse un celular, era ir a tal buscar cual. un vapeador. Ya, ya, Bueno, y de los define. hecho, hoy prohíbe la venta, claro, pero además empieza a regular ciertos lugares o ciertos espacios en los que no va a poder ejercerse esa venta. Por ejemplo, prohíbe la existencia de máquinas expendedoras automáticas. ¿Qué No había? puede haber una máquina donde yo ingrese mi dinero y apriete un botón y salga un vapeador o un líquido de vapeador, porque se extiende a estos productos electrónicos y a todos los subproductos asociados también. Que son las esencias, los filtros, es que Exacto. les mataron el negocio, ahora entiendo todo, porque claro, pues se vendía cierto, las tiendas vendían todo eso y era de fácil acceso. De hecho, quiero que me cuentes más de la ley porque yo ayer fui a un supermercado a Ujú. hacer otras compras y en esas típicas tiendas que están afuera del supermercado, que como venden tabaco, diarios, cartas Pokémon, etcétera, había también una sección de vapeadores y me llamó la atención. Yo dije, oh, ¿se podrá? Se lo voy a preguntar a Emilio mañana, dije. Mira, lo que Mm, la ley prohíbe expresamente es vender productos de este tipo en establecimientos de salud, o ujú. sea, pensar en estas cafeterías que están dentro de las clínicas, Claro, no no se puede. pueden vender vapeadores, Ujú. como no podían vender cigarros tampoco. También lo prohíbe a menos de 100 metros de establecimientos de educación, Ya. ¿ya? O sea, los Tampoco kioscos se que están puede tener, cerca, no puede. exacto, no pueden, tiene que haber más de 100 metros entre las puertas y los lugares de venta. Ya. Eh, y, eh, pero nada dice respecto a la venta en espacios como el que tú indicas, o sea, una tienda que esté dentro Ah, del supermercado. Lo que sí prohíbe es la publicidad directa o indirecta incluso de esos productos. ya no, la prohibió, o sea, no puede haber No puede haber un pendón que diga compre vapeador de smoke, sandía. no sé qué, no sé ni cómo se llaman, pero ¿Ya? no puede haber esa publicidad directa. Y empieza a prohibir también la publicidad incluso indirecta, es decir, se empieza a acabar esto de incorporar, bueno, como pasaba con el tabaco, incorporarlo, por ejemplo, en espacios deportivos, en ropa deportiva, o O incorporarlo en en las festivales, en teleseries. discotecas, o en las teleseries. Claro, Claro, que alguien esté vapeando no podría ser publicidad. Eso es publicidad indirecta. O sea, hay claro. hartos cambios. Era necesaria, ¿cierto?, por este vacío. Ah, a propósito de eso, claro, me pasaba que a veces uno llegaba a un lugar que no tenía terraza, no era espacio para fumadores, pero sí estaban todos vapeando. Y yo decía, oh, el criterio Así es. jurídico, ¿cierto? Uno decía, oh, qué raro esto, porque igual es como un cigarro, po. Así es, Mm, así es. Y era parte del vacío que mm, nos daba esta ley, que muchas veces, bueno, todos sabemos que no se puede fumar en lugares cerrados, ¿cierto? Pero como discoteca, pub o lugares así. Pero, ¿qué pasaba con los vapeadores? Era justamente uno de los problemas. Y bueno, esta asimilación del ujú. vapeador al cigarro tradicional o a la nicotina tradicional empieza a ayudar a entender que tampoco van a poder usarse ni en espacios cerrados, por lo menos la ley se refiere a playas de manera expresa, Ah, igual que el cigarro, po. a medios, igual que el cigarro, se refiere a medios de transporte de manera expresa, Claro. ¿ya? O sea, no vas a poder vapear en buses o Aviones, en colectivos, en aviones, nada. Y trenes. también se refiere a los espacios públicos cerrados, ¿ya? O Ya. sea, sí podrías vapear en un espacio público abierto, Ujú. como en el caso de las plazas, de las plazas o parques, ¿ya? Porque la ley expresamente habla de espacios públicos cerrados, Mm. ¿ya? Ya. Pero empieza a restringirse mucho el espacio de uso de los vapeadores. Ya. Y eso es bien similar a la ley que tenemos actualmente, ¿cierto? Que regulación De respecto hecho, al esta ley, tabaco. sí,
De hecho, esta ley, en el fondo, es una ley que modifica muchos artículos de la ley del tabaco. Y ahí incorpora muchas de las cosas que estamos conversando, las incorpora a la ley del tabaco. Es una ley modificatoria. Ya, o sea, típico en esos artículos que dice y agregar y vapeadores ahora. y, y estos dispositivos. Claro, Ah, claro. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Que se va, que solamente va a quedar dispuesto para los patios o espacios al aire libre ujú. en distintos lugares como aeropuertos, teatros, supermercados eventualmente, si es que tienen espacios abiertos, pubs, restaurantes, discotecas, en general solamente en espacios abiertos, los casinos solamente en espacios abiertos, o sea, deben tener lugares disponibles especialmente para poder hacer uso de los aparatos electrónicos. Ya. Oye, qué bueno dice uno, porque si yo estuve escuchando, ¿cierto?, a autoridades sanitarias, a médicos, y hablaban de que las consecuencias eran iguales a las del tabaco, incluso peores en algunos casos. Entonces, qué bueno que se pongan estas limitaciones. Pero a mí Ujú. me llama la atención que el foco, ¿cierto?, sean los menores de edad, porque es precisamente para proteger, ¿cierto?, a los niños, niñas y adolescentes. Yo veía, estuve viendo algunas estadísticas que no sabía. Me sorprendió que entre la tasa media del vapeo entre las personas de 15 a 24 años era en algunos países muy elevada, o sea, con 30% en algunos, Wow. 25%, República Checa, Luxemburgo, porque Europa hace tiempo que ellos están en contra de esto. Yo me acuerdo que cuando acá era el boom decían, pero en Europa dicen que es malo. Y decían, no, pero nada que ver, si hay unos sin nicotina. Mm. Y eso sí se incluyó también, porque tú cuando definiste, ¿cierto? Los dos también, los dispositivos sin nicotina están incluidos en esta ley. Sí, ¿Y por así qué es, es? aunque tienen algunas diferencias, Ah, ¿ah? ya, ya. Están incluidos porque también forman parte, por decirlo así, ¿Mm? o está de moda hablar de esto, ¿Mm? pero forman parte de los ecosistemas, ¿cierto? Ya, Esto forma parte como del ecosistema del tabaco, si lo quisiéramos decir de alguna ya, manera. Hay muchas veces estos vapeadores pueden servir de manera mixta o para consumir productos con nicotina como para consumir productos que no tengan nicotina. Por lo tanto, se asimilan. Hay productos que son exclusivos, pero también hay productos que son mixtos, según entiendo de cómo está hecho hoy el comercio en relación ujú, a estos productos. ya, Entonces, ¿para qué se incorporan los vapeadores sin nicotina, ujú, por decirlo en simple? Porque cuando tengan uso no asociado a la nicotina, sino que asociado, por ejemplo, a uso terapéutico ujú, o a el consumo de hierbas que no sean relacionadas al tabaco, o en el caso de los terapéuticos, que podría incluir incluso la marihuana, sí, eso es. eh, para aquellos casos en que cuenten con receta médica, Ujú, el vapeador va a tener un uso distinto y va a ya, poder ser vendido, incluso en teoría podría ser vendido sin estas limitaciones ya. tan estrictas, ¿ya? Pero siempre Porque que esté autorizado. siempre que tuviera esta circunstancia, o siempre en el caso de las personas que fumen, por ejemplo, dentro de un establecimiento prohibido, Ujú. vayan a ocupar esto por razones médicas y cuenten con su certificado médico, podría autorizarse. Ah, ya, perfecto. O sea, claro, en el fondo no es solamente por la nicotina, sino por el uso que se le da y por el uso que se le puede dar también. Exacto. Esto, ya. Además, yo había escuchado que tienen sustancias, metales pesados, sustancias químicas, porque el funcionamiento de esto yo no entiendo mucho, pero es una resistencia, se quema el líquido, hay una serie, el funcionamiento implicaba que habían sustancias tóxicas también. Eh, y Sí. tal vez por eso Claro, también. ahí hay estudios del ISP, hay estudios de la OMS y hay muchos estudios que se refiere, igual como el cigarro tiene asociados otros productos químicos que son nocivos, también los cigarrillos electrónicos o vapeadores en general incorporan este tipo de sustancias y también han producido daño pulmonar o algunas enfermedades asociadas específicamente a estos consumos. Mm. O sea, en resumen, no eran tan buenos. Qué bueno que tenemos esta ley, ¿cierto? Que entró en vigencia. Vamos a seguir hablando de este tema, que yo creo que para muchos también es desconocido. El vapeador, o al menos en ciertos rangos etarios, no es tan conocido. Yo le comenté hoy día a Es algunas verdad. personas y ¿qué es eso? ¿Y qué es lo que es?
No hay mucho conocimiento, pero sí es importante, sobre todo porque lo decía, por los niños, niñas, adolescentes. Vamos a seguir hablando de esto con Emilio Assad, pero vamos a ir a escuchar música. ¿Te gusta la música? Escuchar música mientras alguien fuma. No, mientras vapea tampoco. O sea, la idea es que no. Bueno, al menos sí, si es que lo hace, si es mayor de edad y lo hace en su casa. Ahí no tiene problemas con la ley, al menos. Vamos a escuchar un clásico. Obviamente siempre a Boca Rock tratamos de tener canciones que tengan que ver un poco con lo que estamos conversando. Y este es un clásico, pero absoluto del rock. Y nos recuerda que incluso el humo más denso puede ser difícil de disipar. Y es ideal para escucharlo hoy día, ¿cierto? Que estamos en esta discusión de los vapeadores. Así que nos vamos a quedar con Deep Purple, Smoke on the Water, aquí en Apoca Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Estamos de vuelta después de haber escuchado este clásico del rock. Si a usted le interesó escucharnos hoy, o los capítulos que vienen, o los capítulos que vendrán, o estos cruces de la ley, la salud, la sociedad, la cultura y todo, bueno, si quiere informarse más, síganos en Instagram, abocarrock.cl, revise los contenidos e invitados en www.abocarrock.cl y escuche nuestros episodios en radiodec.cl, Spotify y en el canal de YouTube, que tienen que ir y hacerle clic a la campanita para que les avise cada vez que hay un episodio nuevo. Seguimos acá con Emilio Assad, abogado, que nos está ayudando a entender esta ley que regula los cigarrillos electrónicos o estos sistemas de administración de nicotina. ¿Cómo eran, Emilio? No recuerdo, me gustan sistemas electrónicos. Sistemas electrónicos de administración de nicotina. Me gustan esos eufemismos para decir algo que en realidad me gusta eso. Dígalo en difícil. Oye, hablaste un poco del marketing, ¿cierto? Dentro de esta ley se castiga o se prohíbe o se enfoca mucho en la publicidad. Claro, precisamente. Hay mucha regulación. Exacto. ¿Y a qué se refiere? O sea, más allá de que se acaba la publicidad directa e indirecta, ¿qué más pasa con esto? Mira, como premisas base uno tendría que pensar que conforme lo que viene dispuesto en la ley nueva, tiene que haber hay prohibición de publicidad directa. Eso, darlo por descontado. No podemos ver comerciales de televisión o cualquier publicidad directa para que motive al consumo de un producto electrónico asociado al tabaco. También se exige o se prohíbe más bien que haya publicidad engañosa o mensajes, ¿ya?, que sugieran, por ejemplo, que no es nocivo para la salud, como podría ser que los vapeadores sirven para dejar de fumar o para fumar menos, que no aumentan el riesgo de enfermedades, que no son adictivos. Toda publicidad que pudiera ser calificada de engañosa queda totalmente prohibida. La ley prohíbe, por ejemplo, que haya publicidad visible desde colegios, desde el exterior. No puede indicarse, de alguna manera también el Ministerio de Salud va a tener que regular con un decreto supremo algunos de estos aspectos, pero no puede entregarse productos sin compensación monetaria. ¿A qué me refiero con esto? A que no se puede regalar, por ejemplo, un vapeador en una fiesta, en un festival de música, en una discoteca, en un carrete que esté... Y que se usa, porque hay vapeadores desechables. Eso también, no solamente están los dispositivos estos electrónicos con la batería, ¿cierto?, sino que existen estos desechables que vienen como con, no sé cómo se llama, inhalaciones, 800, 1000 inhalaciones. Yo los vi, a mí me llamaron la atención una vez en no sé dónde andaba, o algo de verano, ¿cierto? Veraniega, de vacaciones, y estaban en un kiosco, ¿cuál dulces? Así, los chicles, los dulces y los vapeadores desechables. Y eso perfectamente los pueden regalar, ¿cierto? Qué bueno que... Y alguna vez, no sé si te acuerdas tú, pero alguna vez en nuestra época, tal vez de más jóvenes, tú podías ir a una fiesta y de repente llegaba, así como llegaban los grupos de publicidad de las papas fritas, también podía llegar el grupo de publicidad de una marca de cigarros, sí, y entregar muestras gratis, los team de verano, entregar muestras gratis.
entregar o facilitar que la entrega de encendedores, de distintos artículos relacionados con esto, Claro. Cada vez que se lanza y un hoy eso está producto, prohibido. cada vez que se lanza un Exacto. producto lo probaban por lo general en el verano estos teams en las playas y eso no se puede hacer ahora. Hoy eso está prohibido y esta prohibición está alcanzando también a los productos electrónicos. Mm. O sea, realmente les mataron Ya, el negocio. Pero espérate. o por lo menos la parte publicidad del negocio. Claro, porque alguien adulto que consume, que utiliza estos vapeadores y considera que no son perniciosos o le da lo mismo, puede ir, comprar calladito, ¿cierto? Y irse a su casa y vapear. No es que no se Así pueda. es, Nadie, o incluso en la calle, ¿cierto? así Y es, nadie va a ir y le va a pasar una infracción. así es. Pero sí el tema es relacionado. Ah, bueno, y si un adolescente, si se sorprende a un adolescente, tampoco, no, pues no habría multa para ellos, y multa Es para que quien vende. no vas a sancionar, claro, no vas a sancionar al adolescente por usar el dispositivo. Sí vas a sancionar al que se lo vende o al que Claro, se lo entrega gratuitamente incluso. ya. Ya, aquí hay una excepción bien entretenida relacionada con lo que hablábamos delante, con Ujú, estos productos, con estos que no son asociados a la nicotina, pero que son elementos electrónicos también. ujú. Porque en el caso de estos, ya se dice que no van a ser entendidos como publicidad, por ejemplo, la entrega de información gratuita sobre el uso terapéutico de estos artículos. Ah, ya. ¿Ya? Siempre y cuando se hable de este uso terapéutico, indique, no sé, dosificaciones, efectos adversos, indicaciones, contraindicaciones. Ahí está el En el resquicio fondo la legal. información podría ser, pero pensemos, por ejemplo, y no le ¿Mm? estoy dando ideas a nadie, pero Claro, pensemos que una cadena farmacéutica en el fondo tenga un dispositivo electrónico asociado exclusivamente al uso de hierbas medicinales y claro. tenga un espacio dentro de sus farmacias donde entregue esta información de manera gratuita, Ujú. ¿ya? Y entregue esta publicidad, entre comillas, que en el fondo es más bien informativa sobre el uso terapéutico del producto. Bueno, probablemente vamos a empezar a ver muchos flyers de los beneficios terapéuticos de los vapers, porque ya esta es la Sí. regla. Ojo, no estoy dando ideas de negocio. Después van a decir la empresa vapeador que está a punto de quebrar, ahí acaba de prenderse la ampolleta. Oye, pero siempre que hay reglas, siempre que hay restricciones, hay sanciones. Y fiscalización, porque yo siempre, mira, en cada programa que alguien viene a hablar de una nueva ley y lo encuentra todo bonito, yo digo, ya, a ver, ¿cuántos funcionarios tienen para fiscalizar esto? Porque si no, es letra muerta. Hay Uf. fiscalización, hay multas, ¿qué pasa con eso? Bueno, ahí hay un tema súper importante, porque en la ley hay multas que son fuertes, grandes, Altas. ya, o sea, muy altas, muy altas. Hay catálogos de multas, no los vamos a mencionar todos Ujú. porque hacemos 2 programas con eso, pero sí se sanciona, por ejemplo, con multas de 3 a 5 UTM, en otros casos de 30 a 300 UTM, si es Harto. que se infringen algunas de las obligaciones de esta ley, como por ejemplo las relacionadas con la venta, la distribución, el transporte, el almacenaje, por ejemplo, de todos aquellos productos que no cumplan con las obligaciones legales, aduaneras, tributarias, etcétera, pero también con las obligaciones relacionadas con el tipo de productos o de componentes que deben tener los líquidos y etcétera. ¿Ya? Incluso hay una multa en la ley que puede llegar hasta a las 1.000 unidades tributarias mensuales, ¿Cuánto es ¿ya? eso? Respecto 1.000 UTM. Piensa tú que la UTM está como a 60.000 y algo. 68 Eh, eh, millones. agrégale, claro, los ceros respectivos y en el caso, por ejemplo, de la venta de artículos que utilicen aditivos o sustancias prohibidas por el Ministerio de Salud, ¿ya? O que excedan los límites. Si la norma técnica va a decir que puede tener X cantidad de nicotina, por ejemplo, y se sorprende a alguien en venta de X más uno, Ujú. puede ser objeto de una multa hasta de 1.000 UTM. Broma. O ¿Ya? sea, y espérate, y esto es a quien venda. O sea, estamos hablando de este mismo kiosco que yo te digo veraniego, ¿cierto? Vendiendo Ahí hay esto. algunas diferencias. Ah, Sí, hay ya. algunas diferencias porque también la ley se pone en el caso del que vende es un kiosco, por decir Ya. así, o sea, es un Ujú. producto, es un pequeño comerciante, a que sea directamente una de las empresas asociadas a la internación y venta, Ah, ya. digamos, la representación de estos productos. Ya. O sea, ¿Ya? Ahí también se establecen baja un algunas poco, diferencias. baja un poco la multa. Claro,
Claro, claro. Ahí se establecen en la ley algunas diferencias Ujú. respecto de quién sea el que está comercializando productos prohibidos, si es el importador directo, por ejemplo, Ujú. o si se sorprende a un comerciante pequeño. Ya, ¿Ya? qué ¿Por bueno. qué? Porque esta diferencia, porque también va a haber responsabilidades asociadas que son distintas. Piensa tú que todo aquel que ingrese productos en Chile que estén regulados por la autoridad sanitaria tiene que pasar por una autorización sanitaria. Ujú. ¿Ya? Entonces tiene que llevarlos al ministerio, tienen que ser certificados, Ya, después pueden ingresar. incumple más Entonces, obligaciones en el fondo. exacto, exacto. Ya, y qué bueno, porque en ¿Ya? Pero, realidad... pero hay multas asociadas, hay multas que son graves, que son importantes, ¿ya? Y que pueden llevar a cuantiosas desembolsos económicos. Ujú. Y sobre todo, ahora que mencionas eso de quién, de la empresa que los importa y distribuye, yo estuve leyendo que el CERNAC realizó estudios y emitió alerta, ¿cierto? Hace ya bastante tiempo respecto a estos cigarrillos electrónicos, estos dispositivos electrónicos de administración de nicotina. Pero, ¿por qué? Porque revelaron problemas de rotulación de los productos, falta de registro sanitario y más los riesgos asociados a la salud que ya hemos conversado. O sea, como no había regulación, Claro. entraban y no sabías que entrabas realmente. O sea, ¿tiene lo que ahí Un, dice? No se sabe. claro. Un poco por la publicidad engañosa también. O Claro. sea, parte del sistema regulatorio en Chile tiene que ver con esto, con distintas responsabilidades Ujú. que pueden ser objeto de distintas persecuciones, por decirlo así. Entonces, claro, la institución de los consumidores va por un tema, que en este caso es la publicidad engañosa, pero acá estamos regulando si es que se puede o no hacer publicidad, más allá de que esta sea engañosa, si Ujú. se puede o no hacer publicidad y en qué contexto. Claro. Oye, ¿y quién fiscaliza aquí? Em, La Seremi es el primer fiscalizador, ya. ¿ya? Digamos, la autoridad sanitaria va a ser Ujú. en principio la que va a estar, y ojo que la autoridad sanitaria es bien exigente en sus fiscalizaciones, en todos los ámbitos en los Lo vimos cuales para les el toca COVID. fiscalizar. En épocas Lo de vimos para el pandemia COVID, lo vivimos, ¿cierto? que lo Eran... digan las empresas constructoras que las visitan frecuentemente, por ejemplo, para ver si se están cumpliendo con las disposiciones sanitarias. Entonces, la autoridad sanitaria acá es quien primero tiene que fiscalizar. Ya, ¿Ya? esperemos Y que... puede hacer comiso, disponer la destrucción de algunos elementos, o sea, hay facultades amplias para poder fiscalizar. Ya, esperemos, ¿cierto?, que se cumpla y que tengan el recurso humano para poder fiscalizar la Seremi, ¿cierto? Y la autoridad sanitaria en general. Porque si no, fallamos un poco en el... O sea, primero yo creo que tendrían que haber ido, no, desconozco si lo hicieron, haber ido a todos los kioscos o locales cercanos a los colegios para empezar a retirar o decirles que retiren las Seguramente, publicidad. seguramente lo van a hacer. Hoy voy a empezar a recorrer todos los lugares cerca para ver si es verdad. Voy a hacer una fiscalizadora anónima y voy a sacar fotos. Bueno, y en esto, ojo, puede haber fiscalización autónoma de la autoridad sanitaria o puede algún particular dirigirse a la autoridad y denunciar también situaciones relacionadas. Yo voy a hacer ese particular. Voy a buscar el fono de denuncia. Pero antes de buscar el fono de denuncia, vamos a ir a escuchar una música relajada, melancólica, envolvente y que tiene mucho que ver con esto, porque evoca este acto de inhalar algo que parece inofensivo, pero no es tan así, nos deja huella, lamentablemente, en nuestra salud. Así que vamos a hacer una pausa musical, pero también reflexiva, sobre lo que entra en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y a nuestro país, sin la debida certificación. Toda esta introducción para escuchar a Gustavo Cerati y Bocanada, aquí en Aboca Rock. Qué agradable escuchar a Cerati a esta hora, ¿cierto? Relajado y melancólico de su disco Bocanada. Estamos hablando con Emilio Azat, abogado, que nos está contando de qué se trata la ley 21.642 que regula los vapeadores. Hemos aprendido harto y nos dimos cuenta que es bien estricta y según cierto esperamos y tenemos fe en que haya fiscalización. Pero, Emilio, hablemos un poco, ¿cierto? De esto que te comentaba, el vapeo crece lamentablemente en los adolescentes. Muchos estudios alertan sobre los efectos neurológicos, pulmonares, orales,
Y más encima estos dispositivos tienen esta apariencia inocente. Por eso la publicidad es tan importante, ¿cierto? Y por eso se castiga tanto eso. Pero hay advertencias, yo recuerdo que impactó mucho cuando éramos jóvenes y empieza esta campaña de advertencia en las cajetillas de cigarro, que mucho se ponía. El famoso Don Miguel, ¿cierto? Y una serie de otras fotografías, pero que la idea era advertir gráficamente y brutalmente de cuáles eran las consecuencias del cigarrillo. No sé cuáles son sus efectos, no, deben haber estudios, pero me imagino que si similamos los vapeadores al cigarro, ¿hay algo así, algo parecido? Sí, lo hay, lo hay. De hecho, uno de los aspectos de esta ley, junto con incorporar todo el consumo de tabaco a través de dispositivos electrónicos e incorporarlo a la ley del tabaco, también incorpora el aspecto relacionado con las advertencias. Y de hecho dice la ley que deben incorporarse advertencias sanitarias en los envases, en los empaques de los cigarrillos electrónicos, de los líquidos de vapeo, ¿ya? Todo lo que son productos asociados también deben incorporar estas advertencias, ¿ya? Y estas advertencias tienen que estar siempre a la vista en los productos en los que están asociados al tabaco. Y en el caso de los envases que se refieren a estos dispositivos, ya sean nacionales o importados, esto aplica para todos, pero en cuanto estén orientados a la distribución, deben, sí, a la distribución, a la venta, etcétera, deben sí o sí incorporar las advertencias. Y estas advertencias es como la clásica advertencia de fondo negro, ¿cierto? Letras blancas, y debe ir y debe decir, este producto puede ser potencialmente adictivo, este producto puede ser nocivo para la salud, ventas solo para mayores de 18, es decir, tienen que incorporar este tipo de leyendas y este tipo de cuestiones y debe ser informado de esa manera al público cuando adquiere estos productos que hay un riesgo asociado a su consumo. Ya, qué bueno que exista esto. Estaba revisando y esta campaña, ¿cierto?, de Don Miguel fue lanzada en el 2006. En el ¡Wow! 2006, hace Casi 20 tiempo. años. Sí, yo estaba pensando y decía, no fue hace tanto. Que en el fondo él aportó el rostro, ¿cierto?, para estas advertencias gráficas en los paquetes de cigarrillo, precisamente lo que tú señalabas, mostrando, ¿cierto?, las consecuencias, en este caso del cáncer del laringe debido al tabaquismo. Y buscan concientizar, ¿no?, y respecto de los peligros de fumar. O sea, también los vapeadores se unen a esto. Voy a pasar revisando, no he visto... No, esto entró en vigencia el 20 de mayo de este año, por lo tanto Así es. debería estar todo en cumplimiento. Todo, ¿cierto? Así es. Ya, porque en el fondo porque O yo me sea, hay siento cosas, fiscalizadora. claro, hay cosas que a ver, hay Progresiva. cosas que de todas maneras son progresivas, ya hay cosas que se refieren a que requieren dictación de un acto jurídico que es complementario, que son los decretos supremos, ya del Ministerio de Salud principalmente, que van a ir regulando algunos aspectos, como por ejemplo las cantidades que debe tener cada dispositivo electrónico o los líquidos que deben tener en relación a los químicos que presentan. Ya, eso es norma muy técnica, me supera a mí en entendimiento porque es materia no de abogado, sino que más bien de personal técnico, ¿ya? Y todos esos decretos tienen que irse dictando, se van actualizando, van complementando un poco la operática de esta ley, ¿ya? ¿Qué hace si la ley? La ley puede decir, mire, si excede lo permitido, nosotros vamos a permitir que se curse una multa o que se cierren los locales de venta. Pero ya, ¿cuáles son estos elementos permitidos? Tiene que ir un decreto supremo que debe ser dictado al efecto, ¿ya? Ya. Entonces hay que esperar, hay cosas que no... Voy a leer bien la norma para ver qué tanto fiscalizo. Oye, y me lo estaba leyendo, hay estudios, porque respecto, me llama mucho la atención esto de las advertencias, ¿cierto?, asociadas al vapor, ¿cierto?, o al tabaco, que inició el 2006, porque hay estudios que dicen que son contraproducentes. Me imagino que hay estudios que dicen que son súper efectivas, pero hay estudios en Estados Unidos que señalaban que un equipo de investigadores observaron las reacciones que había a nivel cerebral
cuando los fumadores se enfrentaban a estas cajetillas con estas advertencias y estas imágenes. Y lo que pasaba es que las zonas del cerebro asociadas al temor y la alarma se mantuvieron tranquilas, no pasaba nada, como que a nadie le asustaba. Pero, por otro lado, todas las zonas relacionadas al deseo aumentaban su actividad. Entonces, curiosamente, demostraba que mirar esta fotografía, en vez de disuadir de comprarla, aumentaba las ganas. Qué raro, es el cerebro humano. Wow. Sí, raro. Me imagino que, bueno, es un estudio nomás, un estudio de la Universidad de Missouri, pero no deben haber otros, muchos más, que por algo esto se renueve y se sigue utilizando no solamente en Chile, sino que también en otros países. Pero es curioso, ¿cierto? Me llama la atención cómo esto puede ayudar o no. Pero vamos a empezar, ¿cierto? A fiscalizar si es que se ocupa o no se cumple. ¿Hay campañas de prevención paralelas a esta ley? Porque no solamente es sancionar, ¿cierto? Castigar, sino que yo creo que también tiene que haber políticas públicas que empujen campañas que enseñen. Sí, la verdad es que las políticas públicas siempre van asociadas. Yo creo que Chile tiene una buena política pública de poner en conocimiento de la gente estos aspectos que se vinculan con este tipo de modificaciones. O sea, me parece que en Chile somos bastante serios para esto, y si hay algo que se hace con conciencia, es esta aplicación y esta información por parte de las instituciones. Ahora, la ley contempla una cuestión bien interesante, lo dice en un artículo, e incorpora en esto a los sistemas electrónicos, y es que señala expresamente que en los planes y los programas de estudio de educación básica y media, ya, de los colegios, deben considerar dentro de sus contenidos educar e instruir a todos los escolares sobre los daños que puede provocar el consumo de productos de tabaco, la exposición al humo, e incluyendo en esto a los dispositivos electrónicos y la exposición a los líquidos de vapeo. También bueno, en lo referido al carácter adictivo. Entonces, no solo hay un tema de política pública, hay un mandato legal, ¿ya? Y como todo mandato legal, es obligatorio. Por lo tanto, todos los planes que elaboren los ministerios de educación deben contemplar esto para instruirlo también a los colegios, a los liceos, sobre cómo debe llevarse a cabo este plan de educación. O sea, ya existe, pero hay que incorporar ahora a estos sistemas electrónicos. Y esto me parece que es muy interesante. Sí, no, porque obviamente va de la mano. Si no sacamos nada con tener una ley, si es que no, bueno, siempre digo, la fiscalización no debe ser débil, y debe haber educación también asociada, porque si no, no sacamos nada y no es efectiva la ley. Hoy hemos aprendido harto respecto a esta norma. Se nos fue el programa de una forma súper rápida, se nos esfumó el programa de una manera súper rápida, pero al menos, ¿cierto?, le dimos una gran calada a este tema de los vapeadores, ¿cierto? Hablamos de la regulación, fiscalización, el consumo juvenil y el rol que existe, ¿cierto?, de esta norma para prevenir y sancionar. Así que agradecida, Emilio, de que hayas venido a contarnos sobre esta ley. Y bueno, súper invitado para otro programa, y te queda a ti una última tarea, que presentar tu canción. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema es tremendamente interesante, así que yo feliz de participar. Ojalá me invites de nuevo, yo encantado. Y sí, nos toca hablar de un último tema que elegimos para esto. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que es suave y nostálgico al mismo tiempo, que nos evoca un poquito esta idea del escape adolescente. Qué mejor que hablar de los sueños envueltos en humo. Para eso nos sirve hablar sobre estos elementos. Un guiño que yo creo que a los jóvenes les va a gustar mucho, porque es un grupo musical que se llama Cage the Elephant, y este tema se llama Cigarette Daydreams. Nos vamos con eso, yo me despido, nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Universidad de Concepción. Chao. Gracias, chao.